Claudio, están, cualquier cosa, las preguntas que surjan, por ahí las pueden contestar ellos, o alguno de los residentes, no va a haber problema. Lo hacemos más informal para nosotros. Decirle que no hay problema, Agus, que obviamente es más importante. No lo manejó él. ¿Te parece, Agus, que arranquemos? ¿Querés decirle que vamos a arrancar? Que cualquier cosa, bueno, obviamente que estamos. Sí, sí, ahí le estaba contestando que se había sacado los guantes para avisarnos. Cuando dispongas, Marce. Bueno, bien. Agus, no se te escucha el audio. Ah, perdón, que por ahí las dudas que se nos generen, o bien con el resto de los anestesiólogos que están conectados, o Sí, bien sí. en la clase que viene que se continúa. Bueno, sí. Por mí mejor, así menos presión. Bueno, arrancamos así. Son 40 diapositivas, no es muy larga, pero bueno. Bueno, arrancamos entonces con la clase. El tema de la clase de hoy es la importancia del sistema cardiovascular derecho. Bueno, es el sistema cardiovascular derecho por ahí un poco olvidado por todos. Siempre nos enfocamos en la fracción de eyección, en el ventrículo izquierdo y demás, y este sistema derecho es igual de importante que el izquierdo. Así que bueno, vamos a mencionar unos tópicos de este sistema. Bueno, la modalidad de la clase era, en realidad nosotros le propusimos a Dini que nos dé la clase, y él nos dijo que no, ármela la residencia y yo les abordo todas las dudas que surjan con el tema. Así que bueno, esa era la modalidad. Van a aparecer preguntas en las diferentes diapositivas hacia Dini, pero obviamente que se va a preguntar, y si alguno de la audiencia puede contestarla, están más que invitados, ¿sí? Así la hacemos interactiva. Y las cosas que pregunto, por ahí son cosas que generan dudas, y si alguien tiene claro la respuesta, están más que bienvenidos en aportarla. Las preguntas van a aparecer así, en las diferentes diapositivas. Los temas a tratar en esta primera parte, en la clase de hoy, va a ser conocer la importancia del sistema cardiovascular derecho para el aporte de oxígeno a los tejidos, conocer la función de las venas como vasos de capacitancia, entender el volumen estresado y no estresado y su importancia en el retorno venoso, la importancia del sistema esplácnico como reserva de volumen, los efectos de los anestésicos en el sistema venoso, el mito de la PVC como monitoreo de la circulación derecha, conocer las estrategias para el manejo de volumen, conocer la fórmula y las variables que determinan el retorno venoso, y la variabilidad de presión de pulso como un monitoreo que refleja esta estrecha relación entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Bueno, primero que nada vamos a contextualizar el tema que vamos a tratar, que como vemos acá es todo lo que es retorno venoso, las resistencias venosas y demás, la precarga principalmente. Lo vamos a poner en el contexto al tema. La demanda de oxígeno, como sabemos todos, depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno está representado por esta fórmula, que va a estar determinado por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno y por la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Y por otro lado, la demanda de oxígeno depende del gasto cardíaco, que como sabemos es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y este volumen latido va a depender de la poscarga, de la contractilidad y de la precarga. A la vez la precarga va a estar determinada por el retorno venoso, y este retorno venoso va a estar determinado por la presión media de llenado sistémica, la presión de la aurícula derecha y las resistencias venosas. Y esta presión media de llenado sistémica va a estar estrechamente relacionada con el volumen estresado.
El retorno venoso es un flujo. Como sabemos, el flujo necesita que haya una diferencia de presión entre un extremo y el otro. Estos dos extremos de los que hablamos sería la presión de la aurícula derecha y la presión media de llenado sistémico. Como hay diferencia de presión entre ellos, hay un flujo, que es el retorno venoso. Y la resistencia venosa, que es lo que se opone a este flujo. Bueno, ¿cómo está distribuida la sangre? Y he aquí la importancia del sistema venoso. El 65% de la sangre de nuestro cuerpo está en el sistema venoso. El resto está en el sistema arterial. Del 65%, el 30% está en volumen estresado, circulante. O sea que después lo vamos a explicar bien a qué significa esto, pero es con la sangre con la que contamos para hacer nuestras actividades y demás. La sangre que está fluyendo todo el tiempo. El 30% es volumen estresado. Y el 70% es volumen no estresado, de reserva, ¿sí? Es reserva de sangre que se puede movilizar a la circulación cuando sea necesaria. O sea que el sistema venoso no solamente nos lleva la sangre a la aurícula derecha, sino que actúa como un reservorio sanguíneo para mantener de forma constante el flujo de sangre hacia el corazón. Bueno, acá vemos las venas, vasos con mucha capacitancia. Bueno, en este gráfico vemos, está representado el volumen, ¿sí? Y la presión. Acá vamos a ver cómo la sangre acumula muchísimo volumen, ¿sí? Y levanta pocas presiones. O sea, puede acumular 1 litro de volumen, puede aumentar 1 litro de volumen y solamente va a aumentar 20 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? No así las arterias. Las arterias aumentan muy poco volumen y ese poco volumen que aumentan genera un gran aumento de presión. Esto habla de que las venas tienen mucha compliance o capacitancia, ¿sí? Pueden acumular mucho volumen sin levantar tanta presión. Bueno, acá vemos en el gráfico cómo la estimulación simpática le saca un poco de capacitancia a las venas, o sea que aumentan volumen, pero les aumenta más la presión, y la inhibición simpática hace lo contrario, le da más capacitancia, ¿sí? Acá repasamos algunos conceptos. La capacidad venosa es el volumen de sangre contenido a una determinada presión. La compliance son los cambios de volumen versus los cambios de presión. O sea, mientras más volumen le entre y levante muy poca presión, grandes cambios de volumen y pequeños cambios de presión, habla de que es un sistema con mucha compliance. La capacitancia es la distensibilidad por el volumen. Repasamos este concepto de capacitancia. La capacitancia venosa es 24 veces mayor que la arterial, ya que es 8 veces más distensible y el volumen que le entra a las venas es 3 veces mayor que las arterias. Por eso, 3 por 8, 24. La capacitancia venosa es 24 veces mayor que la arterial. Bueno, acá vamos a empezar a explicar un poco de qué se trata esto del volumen estresado y el volumen no estresado. Acá en este gráfico está representado un recipiente que representa el volumen venoso. En este recipiente vamos a tener un surtidor, ¿sí? Que sería la sangre arterial que llena este lecho venoso, y un orificio de salida, ¿sí? Que representa lo que vuelve al corazón con el retorno venoso. El volumen no estresado, ¿sí? Es el volumen, como dijimos, es el volumen que rellenan los vasos sanguíneos sin provocar presión en ellos. Es un volumen de reserva y no aporta ni para el retorno venoso ni para el gasto cardíaco. Acá tenemos el volumen no estresado y vamos a ver que no va a aportar para el retorno venoso que llega al corazón y después alimenta esta canilla nuevamente. En cambio, el volumen estresado, que es el volumen que está por encima del orificio de salida, es aquel que ejerce una presión contra la pared de los vasos sanguíneos, participando activamente en la circulación y aportando volumen para el retorno venoso y para el gasto cardíaco. O sea que es el volumen que,
es el volumen que nos va a aportar para el gasto cardíaco. Este volumen no estresado, ¿sí? En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando estamos perdiendo sangre o cuando necesitamos activar el sistema simpático por un mecanismo de huida, este sistema no estresado, que tiene el 70% de la sangre, ¿sí? Nos va a prestar sangre hacia el sistema, como volumen estresado para aumentar nuestro gasto cardíaco. O por ejemplo, si tenemos una hemorragia, empezamos a perder sangre y este volumen no estresado nos va a ir prestando sangre para que no se pierda este volumen estresado y que el retorno venoso ni el gasto cardíaco caiga. ¿Cuánto nos puede prestar? No va a ser eterno, obviamente, por lo menos 800 mililitros. O sea que yo voy perdiendo sangre y el volumen no estresado se va transformando en volumen estresado, ¿sí? Para que no caiga el retorno venoso ni el gasto cardíaco. Después, los receptores que tiene el lecho venoso, principalmente, tiene gran cantidad de receptores alfa-adrenérgicos. ¿Qué nos dice esto? Que los receptores adrenérgicos van a hacer que se produzca más volumen estresado, o sea, que achica este recipiente, de esa forma se transforma más volumen no estresado en volumen estresado y nos aumenta el retorno venoso y el gasto cardíaco. Después vamos a ver, en la clase que viene, cuándo le damos alfa agonista y cuándo no, porque acá tenemos volumen no estresado, que dándole un alfa agonista nos va a transformar en volumen estresado y nos va a aumentar el gasto cardíaco, pero si no tenemos esta reserva, eso puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque el alfa agonista nos va a querer estresar volumen que no vamos a poder porque no tenemos esta reserva, y a la vez nos va a hacer una vasoconstricción del sistema arterial que va a aumentar la poscarga y va a ser más perjudicial que beneficioso y nos va a bajar el gasto cardíaco en vez de aumentarlo. A ese paciente hay que ponerle líquido y después los vasoactivos. Bueno, seguimos. Bueno, acá lo que veíamos, una combinación de los esquemas de la jarra con el gráfico de las venas. Acá tenemos en la línea azul una persona normal, con un estímulo simpático normal, en equilibrio, con volumen estresado, no estresado y volumen estresado en equilibrio. Si yo le pongo algo con estimulación simpática, ya sea una infusión de noradrenalina o una respuesta al sangrado que tenga el paciente, yo voy a transformar volumen no estresado en volumen estresado. Y de esa forma, ¿sí?, va a aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. ¿Sí? Acá representado por muchas más gotitas que acá. De forma contraria, si yo hago lo contrario, si yo disminuyo el tono simpático, hay una inhibición simpática, le puse unas drogas vasodilatadoras, por ejemplo, propofol, le hice una anestesia neuroaxial, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar este volumen, más volumen no estresado, ¿sí?, y voy a disminuir el volumen estresado. Entonces a este paciente le va a caer el retorno venoso y el gasto cardíaco, ¿sí?, culpa de esta acción que yo produje acá. Después, para llevar de esto a esto, tengo que estresar volumen. ¿Cómo? Haciéndole vasoactivos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver el sistema esplácnico, ¿sí?, que es el prestamista de volumen de la circulación sistémica. Es un sistema muy inteligente y vamos a ver algunas características de este sistema esplácnico. Contiene aproximadamente el 30% de la volemia, ¿sí? Las venas son muy complacientes en este sistema, a este nivel, y representan los grandes depósitos de volumen sanguíneo en el cuerpo humano. Las venas esplácnicas tienen una gran cantidad de receptores alfa-adrenérgicos, tanto 1 como 2, por lo tanto son muy sensibles a la estimulación adrenérgica. Bueno, voy a correr esto porque no puedo ver. Cuando hay hipervolemia, ¿sí?, la circulación esplácnica también ayuda a compensar esta sobrecarga de líquido y lo hace guardando volumen no estresado o de reserva. O sea, cuando sobra líquido, la circulación esplácnica guarda, transforma más volumen no estresado. Casi 2/3 de la sangre esplácnica, es decir, 700 mililitros, se pueden autotransfundir a la circulación sistémica en cuestión de segundos, pasando de volumen no estresado en estresado, ¿sí? Es una respuesta muy rápida.
el hematocrito de esta sangre a menudo está cerca del 75%, por lo tanto, la vasculatura esplácnica sirve no solo como reservorio de volumen, sino también de sangre. Bueno, acá era una de las primeras preguntas para el doctor Dini, pero por ahí es deducible. Bueno, este es un paciente que hicimos hace un par de semanas, y yo me decía, bueno, este paciente tiene cirrosis, tiene ascitis, y como todos sabemos, la circulación esplácnica, ¿sí?, se comunica con la circulación sistémica a través de la vena porta y el hígado. Si yo tuviese, por ejemplo, en un paciente de esta característica, con hipertensión portal, sea por cualquier motivo, sea por una trombosis de la porta, por una cirrosis o por lo que sea, yo voy a tener la comunicación de este sistema que me presta sangre cuando necesito o que me guarda cuando me sobra, voy a tener unas resistencias aumentadas acá, por lo tanto, no va a funcionar este mecanismo de préstamo correctamente. Entonces la pregunta que se le genera es, la vena porta y el flujo hepático es la principal vía de conexión del sistema venoso esplácnico con la circulación sistémica. Si hay un aumento de la resistencia a nivel hepático, ya sea por hipertensión portal, cirrosis, trombosis de la cava, etc., de la cava no, es de la porta. ¿Cómo afectaría esto, este sistema de préstamo de volemia del sistema esplácnico a la circulación sistémica? Bueno, si alguno tiene alguna experiencia con esto y lo puede contestar, bueno, están más que bienvenidos. Yo, dando mi humilde respuesta, por ahí es la correcta o no, no lo sé, pero yo creo que va a haber resistencia y que va a costar un poco más que el sistema esplácnico nos preste a la circulación sistémica. Por ahí con el desarrollo de colaterales y demás, hacen como un bypass de todo esto, pero quizás estos pacientes no respondan de la misma forma al estímulo adrenérgico para estresar volumen. No sé si alguno tiene alguna respuesta o que conozca sobre el tema, está más que bienvenido. Che, Marce, como vos decís, me parece que no hay, si bien hay una obstrucción, pero tampoco no es tan significativo como para no responder una respuesta simpática. Es más, toda la generación de colaterales que se produce en pacientes cirróticos suele compensar esta disminución de precarga, ¿sí?, ante un estímulo simpático. Eso lo que, por lo menos, y basado en la experiencia, no sé si a ustedes, vos tenés un paciente cirrótico así y demás, cuando le pones un alfa periférico, ¿te da la sensación que no responde? No me parece. Sí. Pero bueno, vamos a seguir viendo el tema y bueno, vamos a tratar de seguir deduciéndolo entre todos, ¿no? Es un poco más basado en la experiencia, pero no te digo que lo tengo sacado de algún libro o de algo, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, yo creo Hola, que... Marce. Sí, Mauro. Mauro. Bien. Si querés, después lo vemos al final, así terminás la charla, pero para que lo vayan pensando. Hay un tema particular en el caso del cirrótico, es que hay una alteración de la circulación esplácnica por la fibrosis que hay a nivel hepático, y que en general son pacientes que son hipovolémicos, pero con un aumento de la volemia, y lo que vos usás, el vasopresor, lo terminás usando para generar aumento del tono vascular sistémico, no puntualmente para el estrés de volumen. Lo dejamos ahí, lo charlamos al final. Dale, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces vamos a contestar las preguntas al final de la clase, así no queda tan interrumpida. Bueno, gracias por los aportes. Bueno, nos distraemos con un ejemplo. Acá, por ejemplo, obviamente se va a trabajar el marido, esto pasó en Bariloche, y viene el amante, viene antes de tiempo el marido, y bueno, esta persona que tiene que salir corriendo para salvar su vida,
¿qué pasa? Activa el sistema simpático, hay un aumento de las catecolaminas circulantes, como resultado, la sangre se trasloca del sistema esplácnico hacia la circulación sistémica. Y acá hacemos una acotación que en el flujo sanguíneo esplácnico puede reducirse de 1500 mililitros a 350 mililitros en segundos para aportar sangre a la circulación sistémica, ya sea ante una situación como acá la de la foto, o ante una hemorragia, o por la administración de un alfa-adrenérgico exógeno. O sea que realmente es rápido y es un verdadero prestamista. Bueno, esta curva, la curva de Bellamy, es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque acá tenemos los fluidos óptimos para el paciente. Cuando le estresamos mucho volumen, le estresamos, y no le pasamos líquido, vamos a tenerlo el paciente en este lado, un paciente deplesionado de líquido, y va a tener sus complicaciones, como hipoperfusión tisular, hipoxia tisular o fallo de órgano. Por otro lado, si al paciente le pasamos líquido, le hacemos propofol, le pasamos líquido, nos vamos a ir para el otro lado, y acá vamos a tener otras complicaciones, desde aumento de la mortalidad, edema de tejidos, más prolongación del tiempo del respirador, fallo de órganos y demás. Entonces, lo fundamental es mantenernos acá en esta parte de la curva, ¿sí? Con el estrés manejando bien el tema del estrés de volumen, ¿sí? No irnos ni para un lado ni para el otro. Esto es una pregunta que después la hablamos al final de la clase. ¿Qué parámetros hemodinámicos y clínicos son confiables para darme cuenta en qué punto está mi paciente de la curva de Bellamy? Dicho de otro modo, ¿cómo se da cuenta hasta cuándo puedo seguir estresando volumen con vasoactivos sin desprecargar a mi paciente, y cuándo es el momento de empezar a pasar líquido sin sobrehidratar a mi paciente? ¿Sí? ¿Cómo uno se da cuenta de esto y cómo lo va manejando? Después la contestamos. Pero bueno, ténganla en la mira. Bueno, otra curva importante, que todos la conocemos, es la ley de Frank Starling. Por más líquido que le demos, llega un punto que este no aumenta el gasto cardíaco. Acá vemos en la curva cómo tenemos el aumento de la precarga, la infusión de líquido, por ejemplo, va aumentando el volumen sistólico, ¿sí? En esta parte, la pendiente ascendente de la curva, vamos a ver que es una zona precarga dependiente. Aumento de la precarga, aumenta el volumen sistólico. Pero llega a la derecha acá de la curva, donde aumentos de la precarga, ya no aumenta el volumen sistólico, acá se aplana. Este paciente es un paciente no respondedor a volumen, o es la zona esta de precarga independiente. Esto es obviamente por las fibras miocárdicas, que mientras más estiramientos tienen por el aumento de la precarga, mejor se contraen. Bueno, acá vamos a ver dos situaciones sin volumen estresado y con disminución de la precarga, de la presión venosa central, de la presión y del gasto cardíaco. Son dos situaciones donde no tenemos volumen estresado, ¿sí? Y tenemos disminución de todos los parámetros hemodinámicos. Pero acá tenemos una hipovolemia relativa. Esto es un paciente, por ejemplo, una revisión de cadera, que por ahí le hacemos raqui general, porque son cirugías largas, y tenemos un paciente con muchísimo volumen no estresado y muy poco volumen estresado, producido por nosotros, una hipovolemia relativa. Y del otro lado tenemos un paciente que en la cirugía sangró mucho, que le pasamos líquido y demás, pero bueno, una gran cantidad de sangrado, y este paciente tiene disminución del monitoreo hemodinámico, de todos los parámetros hemodinámicos, pero adentro está pasando otra cosa totalmente diferente. Bueno, estos son extremos, obviamente, pero la pregunta que va acá en esto es, cuando una cirugía larga, que el paciente sangra, yo le paso líquido, y se hace muy engorroso este balance de líquidos, y tiene una anestesia con raquidia, con general, ¿cómo yo me doy cuenta si tengo un paciente así o si tengo un paciente así? Porque en eso también repercute la respuesta y el tratamiento que yo le voy a dar a este paciente. Sí, obviamente que conocemos un montón de monitores para poder deducir un poco esto, que después lo vamos a ir viendo, pero
es importante conocer lo que pasa con el volumen no estresado, ¿sí? Con los fármacos y con las anestesias neuroaxiales, y lo que pasa con el volumen no estresado cuando perdemos sangre. Bueno, acá esto es una representación gráfica, me encantaron los tanquecitos, así que hice varios. Una representación gráfica de un paciente, por ejemplo, que empieza a perder sangre. Empieza a perder sangre, acá vemos que tiene sangrado, hasta acá la mitad, perdió menos del 12% de la volemia. Y después, él sigue sangrando, pierde más del 12% de la volemia. Como vemos acá, mientras está perdiendo sangre, va perdiendo, pierde, ¿y qué pasa cuando pierde? El volumen no estresado le da al volumen estresado, y de esa forma mantiene el retorno venoso y el gasto cardíaco. Si sigue perdiendo sangre, el volumen no estresado le sigue prestando, porque este volumen no estresado no participa en la circulación del gasto cardíaco, está ahí de reserva, no ejerce presión sobre el vaso. Le sigue prestando sangre, y de esta manera el gasto cardíaco se sigue manteniendo, ¿sí? Sigue manteniendo el retorno venoso y sigue manteniendo el llenado de este tanque que es la vena. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, acá se mantiene todo igual, gracias a quién? Al volumen no estresado. Gracias a eso la PVC no baja, la precarga no baja y el gasto cardíaco no baja. Pero llega un momento que cuando ya se acabó, por ejemplo acá, el volumen no estresado, ¿sí? Acá sí, si sigo sangrando, empiezo a perder volumen estresado, que es el volumen que a mí me mantiene el gasto cardíaco. Entonces acá sí voy a ver una disminución de la TA, un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la PVC, y bueno, y disminución del gasto cardíaco. Y acá está el otro extremo cuando sigue sangrando el paciente. Entonces podemos deducir acá que si yo sangro menos del 12%, no voy a ver casi ningún tipo de cambio hemodinámico gracias al volumen no estresado que lo va a compensar. La pregunta que se formula acá es, en el ejemplo 1, es posiblemente un paciente que no va a responder a volumen, situándose a la derecha de la curva de Frank Starling, ¿sí? Donde yo le doy más volumen, no va a tener más gasto cardíaco. En el ejemplo 4 y 5, acá, ¿sí? Representados por el paciente que transformaron el volumen no estresado en volumen estresado para mantener el gasto cardíaco, ayunos patológicos, por ejemplo, hemorragias y demás. En estos casos, si le damos pequeñas cargas de volumen, esto llenaría primero el volumen no estresado o el volumen estresado. O sea, si yo le doy a este paciente, yo sé que está sangrando, que ayuno patológico, yo le voy a dar líquido a este paciente. El líquido, ¿qué me va a llenar primero? ¿El volumen no estresado o el volumen estresado? Entonces, en caso de llenar primero el volumen no estresado, que es el volumen que no participa en el gasto cardíaco, estaríamos frente a un paciente falsamente interpretado como no respondedor a volumen, ya que el volumen no estresado no aporta para el gasto cardíaco, y la curva de Frank Starling debería ser una S itálica. O sea que a este paciente yo le pongo líquido, y si se me viene acá, no me va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, yo voy a decir, bueno, no, este paciente es no respondedor a volumen. Lo voy a estar interpretando como del gráfico 1, erróneamente. O sea, a lo que va la pregunta es que si se llena primero este volumen, la curva o la administración de fluido en relación al volumen sistólico debería ser así. ¿Por qué? Yo le pongo líquido, lleno el volumen no estresado. Después cuando se llena, sigo poniendo líquido y empieza a aumentar el gasto cardíaco. Y después obviamente vamos a tener esta etapa acá, donde yo le ponga más volumen, no va a aumentar el gasto cardíaco. Bueno, esto es una duda que hubiera estado bueno que la conteste el doctor Dini, pero bueno, la dejamos tildada y al final de la clase, si alguno sabe la respuesta o la puede ir buscando, la puede compartir. Yo no la sé. Es una duda que se me planteó. Bueno, efecto de la anestesia, los fluidos y la acción de la noradrenalina. Es más o menos lo que estuvimos hablando recién. Acá tenemos un paciente representado por este recipiente. Le ponemos Propo, Raki o NTG. ¿Y qué va a pasar? Lo que ya sabemos, aumenta el volumen no estresado.
Si este paciente yo le pongo más volumen todavía, quizás me aumente un poquito el volumen estresado, poniéndole más volumen, pero como las venas son de gran capacitancia, vamos a terminar haciendo esto con el paciente, ¿sí? Entonces es importante darse cuenta en dónde estoy para empezar a estresar volumen, ¿sí? Y llevarlo de acá a acá, o de acá a acá y después acá. Entonces es importante interpretar lo que está pasando adentro del paciente para empezar a estresar volumen. La pregunta que se formula, que estoy seguro que más de uno lo sabe porque lo hace todos los días, ¿cuál es la dosis de estrés de volumen y en base a qué cálculo? ¿Cuánto le pongo para estresar volumen? ¿Empiezan una dosis o depende del paciente? Depende de la anestesia que le hice, la dosis de propofol. ¿En base a qué le ponen la dosis de estrés de volumen? ¿Sí? Bueno, ténganla presente. La otra pregunta, que sabiendo que el estrés de volumen se produce con drogas alfa-adrenérgicas, por ejemplo la noradrenalina, en los pacientes que toman antagonistas alfa-adrenérgicos, como tantos viejitos que tienen hiperplasia prostática benigna, ¿se debe iniciar con más dosis de noradrenalina porque tienen un antagonista? Para estresar volumen no se puede usar otra droga con otro mecanismo de acción que también pueda estresar volumen. Si hay otra droga que estresa volumen aparte de los alfa-adrenérgicos. Bueno, seguimos. El monitoreo del sistema cardiovascular derecho, la PVC, es una variable útil. Esto es mucha controversia, muchos la usan y toman conductas respecto a la PVC, otros ni siquiera la miden porque saben que va a dar cualquier valor. Pero bueno, hay mucho escrito sobre el tema, algunas cosas puntuales, una tarjeta roja para la PVC, lo que ¿por qué tiene tarjetas rojas? Los valores de la PVC no se correlacionan con los valores del volumen sanguíneo circulante. Si no se correlaciona, ¿para qué la medimos? La PVC normal no necesariamente refleja la normovolemia, ya que puede ser una hipovolemia o una hipervolemia compensada por la circulación esplánica, como vimos recién. Empieza a sangrar y la circulación esplánica con volumen no estresado me compensa este sangrado. Entonces la PVC no va a tener ninguna modificación. Entonces no me va a ayudar. Después, la combinación de factores que tienden a disminuir o aumentar la PVC pueden conducir a un valor normal de la PVC a pesar de tener graves trastornos hemodinámicos. Por ejemplo, un paciente que tenga, no sé, un shock hemorrágico y tenga un taponamiento cardíaco, un ejemplo de los dos extremos, va a tener una PVC quizás normal y va a estar, por un lado, shockado y por otro lado con un taponamiento cardíaco. O pacientes que tienen deshidratación y están en Trendelenburg. Una cosa me aumenta la PVC, otra cosa me la disminuye y me termina dando una PVC normal. Entonces es muy confuso. Y después una tarjeta amarilla para la PVC, ¿para qué se podría usar y tenerla en cuenta? Solo en los extremos puede ser la PVC un indicador útil del estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Porque como vimos recién, si sangra 700 mililitros me lo compensa la circulación esplánica, pero si sangra 3 litros, 4 litros el paciente, obviamente va a estar con un colapso de la PVC, entre otros parámetros. Siempre hay que usarlo con otros parámetros para tomar una buena conducta. Después, la disminución inspiratoria de la PVC, que es una variable dinámica, superior a 1 milímetro de mercurio, es un predictor mucho mejor de la respuesta a fluido que un valor aislado de la PVC. Acá tenemos la PVC como una variable dinámica, ¿sí? Como la variación de presión de pulso y demás, bueno, variación de la PVC. Si es más de 1 milímetro de mercurio, puede estar hablando de que va a responder a los fluidos. Bueno, este gráfico, seguramente todos ya lo vieron, es una publicación viejísima, donde ven la expansión de volumen y cómo responde la PVC. ¿Y qué se vio acá? Que no tiene ningún tipo de correlación, ¿sí? Entonces acá demuestra claramente que no se correlacionan las expansiones de volumen con la medición de la PVC. Acá la pregunta es, ¿en qué casos considera la PVC como una herramienta útil? Quizás alguien la usa y le da muy buenos resultados. Yo la verdad que sí, cuando hacía clínica, la medíamos todos los días en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y desde la basal con la que entró, y después de hacer 6 litros de balance negativo, yo les aseguro que la PVC bajaba.
entraba con PVC de 20, 30, hasta 40, y por ahí se iban con una PVC quizás de 18. Cuando se monitorea de forma sistemática y teniendo un balón de referencia, por ahí se podría llegar a ser útil. Pero bueno, en cuanto a la anestesia, no sé quién la usa, para qué y si le sirve. Bueno, queda esta pregunta también para que las contestemos al final. Bueno, acá hay cosas que aumentan la PVC y las cosas que la disminuyen. Si yo relaciono algo que la aumenta con algo que la disminuye, por ahí me da una PVC normal. Seguimos y hablamos. Esto es un gráfico que representa todas las cosas que pueden variar la PVC. Por ejemplo, si yo aumento el volumen estresado, aumenta el retorno venoso, de esta forma aumenta la PVC. Por ejemplo, si yo disminuyo la FiO2, esto me va a aumentar las presiones pulmonares, vasoconstricción hipóxica, por ejemplo, y esto me va a aumentar la PVC. Si yo aumento las presiones torácicas, me va a aumentar la PVC. Si aumento la presión intraabdominal, me aumenta la PVC. Entonces, ¿cómo se relaciona la PVC con todas las variables que puedan existir? Bueno, diferentes estrategias para estar en el medio de la curva de Bellamy, esta curva que ya la hablamos recientemente. Bueno, esta es, todos conocen el protocolo de Rivers, obviamente que ya se dejó de usar, pero bueno, cuando salió fue el boom, y todo lo hemos usado. Bueno, esto es una estrategia para ubicarnos en el medio también de esa curva, entre otras. Vamos a ver algunas. Rivers, ¿qué plantea? Primero, queremos tener una PVC normal, o sea, que el paciente esté bien de volumen. Si es menos de 8 de PVC, le pasa coloide o cristaloide. Después, cuando tengo la PVC normal, o sea que el paciente está bien de volemia, veo la presión arterial media. Si es menos de 65, le paso vasoactivo. O sea que se asegura que tenga una buena presión de perfusión, con una TAM más de 65. Si logro esto, después ve la saturación venosa central. Si es menos de 70, ¿qué quiere decir? Que este paciente está consumiendo más oxígeno del que tiene, ¿sí? Hay más demanda que oferta de oxígeno. Entonces, si este paciente tiene menos de 30 hematocrito, le pasa a glóbulos rojos, para mejorar el aporte de oxígeno. Y si no responde a pesar de esto, le pasa inotrópico, porque interpreta que está bien de volumen, que está bien de presión de perfusión, que está bien de saturación venosa central, y que no está funcionando porque es el ventrículo el que no está inyectando bien la sangre. Entonces le pasa inotrópico. Si se logra esto, se llegaron a todos los objetivos. Entonces buscan buena volemia, buena perfusión, buen consumo y demanda de oxígeno y buena contractilidad. Este protocolo disminuyó el 15% de la mortalidad. En ese entonces, no me acuerdo bien los valores, pero creo que de un 45 la bajó a un 30. Y bueno, pero ¿qué pasó? Lo trataron de reproducir en diferentes otros estudios, con los mismos datos, y se llegó a otra conclusión. Le sacaron tarjeta roja al protocolo de Rivers. El estudio del PROSER, el PROMISE y el ARISE. Son diferentes estudios que se hicieron con los mismos parámetros que se usaron y los métodos para el protocolo de Rivers. ¿Y a qué conclusión llegaron? A que no hay disminución de la mortalidad y sí aumentaron significativamente los costos de la internación. Está bien que esto se hicieron en el 2014, mucho después, cuando quizás habían otro tipo de controles. Pero bueno, se demostró esto y desestimaron el protocolo de Rivers. Otra estrategia para estar en el medio de la curva de Bellamy, para no estresarle demasiado volumen y no pasarle demasiado líquido, es ante un paciente con hipotensión, lo primero que le ponen, o sea, este paciente con hipotensión lo tratan como un potencial respondedor de precarga. Le ponen un vasoactivo. Si con la incorporación de un vasoactivo el volumen sistólico disminuye, bueno, tiene una poscarga susceptible. Le ponen directamente inotrópico. O sea que en este paciente interpretan que es el corazón izquierdo el que no funciona, entonces le ponen inotrópico. Después tenemos
el paciente que le ponen el vasoconstrictor y aumenta el volumen sistólico. En este paciente que aumentó el volumen sistólico, lo interpretan como un paciente que responde a precarga, y tenemos dos divisiones. Si incrementa la perfusión a este paciente, le voy a seguir dando vasoconstrictores. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo acá? Es este. Es un paciente que está hipotenso, que yo le pongo un vasoconstrictor y me aumenta el gasto cardíaco, claro, porque yo el volumen no estresado lo estresé y me aumentó el retorno venoso y el gasto cardíaco, entonces, y aumentó la perfusión de los tejidos. Entonces este paciente va a necesitar que sigamos con los vasoconstrictores. Por otro lado, si le puse un vasoconstrictor, el volumen sistólico aumentó, pero la perfusión de los tejidos disminuyó, es un paciente que no necesita vasoconstrictores, necesita fluido. Y es el ejemplo este. Es un paciente que si yo le pongo un vasoconstrictor, quizás aumente el volumen sistólico, pero la perfusión de los órganos, porque también el vasoconstrictor me va a sellar la canilla, va a disminuir la perfusión de los órganos. Este paciente no necesita vasoconstrictor, este paciente necesita volumen, ¿sí? Llenar el volumen no estresado de líquido. Entonces, este gráfico, este esquema nos permite ver en dónde estamos, y empieza con el estrés de volumen, con el vasoconstrictor. Después, bueno, el protocolo PAUSE, donde acá es más que nada ecocardiográfico, empieza con un ecocardiografía, y llega a ver si tiene buena precarga el paciente y buena contractilidad. Veo, ¿tiene buena precarga y contractilidad? Sí. Entonces este paciente no le falta líquido, empiezo con vasoactivo. Si no tiene buena precarga y contractilidad, le veo la vena cava inferior. Si está colapsada, le doy volumen, y si está dilatada, le doy inotrópico. Y también tiene en cuenta el eco pulmonar, si tiene líneas B, que le está sobrando líquido y demás. Entonces, guía la fluidoterapia para estar en el medio de la curva de Bellamy a través de la ecocardiografía. Yo no creo que sea uno mejor que el otro, por ahí sí combinarlo, ¿sí? La pregunta que se le formula es, en su experiencia, ¿cuál es el mejor método para dirigir una fluidoterapia? Sabiendo que hay muchas controversias con respecto a esto. ¿Y qué piensa de estas estrategias mencionadas? Siendo el protocolo de Shiver, comienza con la PVC, porque lo primero que mide es que el paciente esté bien de volumen, o comenzar con este protocolo, este esquema, comenzar poniendo vasoactivo, estos es del 2019, o comenzar con un ecocardio, y de esta forma dirigir la fluidoterapia y ponerlo al paciente en el medio de la curva de Bellamy. Bueno, otro tema es el efecto de los anestésicos en el sistema cardiovascular. ¿El propofol aumenta o disminuye el gasto cardíaco? Yo estoy seguro que si discutimos este tema, la mitad va a decir que lo disminuye, la otra mitad que lo mantiene igual. Así que bueno, vamos a revisar un poco qué pasa con el propofol. Bueno, en este artículo que muestra la repercusión hemodinámica con el propofol, muestra acá en la tabla el gasto cardíaco, cómo se mantiene con la administración de propofol, con bajas dosis, moderadas y altas dosis. El gasto cardíaco se mantiene sin modificaciones. Las dosis de propofol que se usa están acá, y los otros parámetros, no vamos a ver uno por uno obviamente, pero la PVC, con las diferentes dosis de propofol, la PVC va bajando mientras más dosis le damos. Después, la resistencia venosa también van bajando mientras más dosis de propofol le damos, y la presión de llenado sistémica media también va bajando a medida que le doy más propofol. Después vamos a ver cada una de estas variables, pero el gasto cardíaco se mantiene igual. Entonces, en la fórmula de gasto cardíaco que aparece en varios artículos, gasto cardíaco es la diferencia de presión, la presión media de llenado sistémica, menos la PVC sobre la resistencia vascular. Como vemos, la presión de llenado sistémica disminuye, la PVC disminuye,
pero las resistencias vasculares también disminuye. Entonces esta hace que se mantenga el gasto cardíaco sin modificaciones. En esta curva lo que vamos a ver es cómo con las bajas dosis de propofol y las altas dosis de propofol, sí hay una disminución de la PVC con más dosis de propofol, pero el gasto cardíaco, que lo tenemos acá, la PVC es normal, ¿sí? El gasto cardíaco no disminuye con altas dosis y con bajas dosis de propofol, pero sí la PVC. Entonces la pregunta, con la cantidad de controversias que hay sobre el tema, ¿qué opina sobre el propofol y el gasto cardíaco? Entonces esto, bueno, después lo discutimos. Bueno, la fórmula que vimos recién, es interesante saber de dónde viene para entender qué pasa con todo esto del gasto cardíaco, del retorno venoso y demás. Así que bueno, esto es la parte por ahí más aburrida, pero más interesante. ¿De dónde viene esta fórmula? Gasto cardíaco, como dijimos, presión media de llenado sistémico menos la PVC sobre la resistencia venosa. Y acá hay algo que después vamos a ver por qué está así. Retorno venoso es igual a gasto cardíaco. Y comparten la misma fórmula. Lo vamos a ir interpretando paso a paso. Es sencillo, pero bueno, vamos a ir bien. Bueno, la ley de Poiseuille y su analogía con la ley de Ohm, el flujo de un fluido a través de un conducto viene determinado por la diferencia de presiones en los extremos dividido entre las resistencias del conducto. Como todos sabemos, que para que haya flujo tiene que haber una presión mayor acá y una presión menor en el otro extremo sobre la resistencia que ofrece este conducto. Acá está la fórmula de flujo, acá es la de resistencia. Si juntamos las dos fórmulas nos da que el flujo es esto, ¿sí? Directamente proporcional a la diferencia de presiones, al radio, y inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del conducto. Acá la diferencia de presiones sí las tenemos, entre la presión media sistémica y la PVC. Acá hay una diferencia de presión, eso facilita que haya flujo, sobre la resistencia que ofrecen las venas para que vuelva la sangre al corazón. ¿Sí? Eso es retorno venoso y gasto cardíaco. Bueno, seguimos analizando la fórmula. ¿Qué es la presión media de llenado sistémico? Porque muchos por ahí no saben lo que es. Y está tan determinante en la fórmula de retorno venoso. La presión media de llenado sistémico es la presión ejercida en el lecho vascular por el volumen de sangre contenido en ella. Esta presión representa la presión intravascular de equilibrio cuando existe una sistolia o el cese de la actividad cardíaca, presión no pulsátil. Entonces, es la presión que hay cuando no está latiendo el corazón, ¿sí? Está determinada por el volumen estresado, haciendo fluir la sangre hacia el corazón. O sea que el volumen estresado es el que determina la presión media de llenado sistémico. O sea, si acá tenemos en este gráfico el volumen no estresado, por más que aumente el volumen no estresado, no me va a aumentar la presión de llenado sistémico. Pero cuando yo empiezo a aumentar el volumen estresado, que es lo que hablamos recién, es la que me va a aumentar la presión de llenado sistémico, ¿sí? Y por último, la diferencia entre la presión de llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha determina la presión de retorno venoso de la sangre. O sea que, si yo tengo esta diferencia de presión entre presión de llenado sistémico y la aurícula derecha, me va a determinar que hay un flujo sobre esta resistencia que ofrece el conducto, que esa es la diferencia de presión que me permite que vuelva la sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, viendo lo anterior, seguimos analizando la fórmula. Retorno venoso es igual a la presión de llenado sistémico menos la presión en la aurícula derecha sobre las resistencias venosas, como lo vemos acá. Pero presión aurícula derecha es muy similar a la PVC, entonces es reemplazada por algo que se puede medir, que es la PVC. Nos queda la fórmula entonces así. Reemplazado presión aurícula derecha por PVC. Y si analizamos, el corazón no es una bomba de succión. El llenado cardíaco es pasivo. Como es un sistema cerrado, el volumen que sale del corazón como gasto cardíaco es igual al volumen que regresa, que es el retorno venoso. Reemplazo entonces retorno venoso por gasto cardíaco. Estamos diciendo que es lo mismo.
gasto cardíaco, entonces me queda presión de llenado sistémico menos la PVC sobre las resistencias venosas. De esta forma queda formulada la fórmula del gasto cardíaco, que es la que vimos en la diapositiva anterior. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Por eso es tan determinante el retorno venoso en el gasto cardíaco. A veces suena raro, por ahí uno siempre decía, bueno, el retorno venoso es importante para el gasto cardíaco, entonces la pregunta que se formula, ¿considera que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso? ¿O simplemente que el gasto cardíaco está influenciando de forma directamente proporcional al retorno venoso? Pero bueno, hay mucho escrito sobre esto, y como el corazón es una bomba que no succiona, sino que de llenado pasivo y todo lo que entra tiene que salir, porque es un circuito cerrado, el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Acá en este gráfico, para ver un poco las variables, acá tenemos la presión arterial diastólica y en el eje vertical tenemos el retorno venoso. Si yo, teniendo en cuenta la fórmula, aumento la presión de llenado sistémico y mantengo constante las resistencias vasculares, o sea, aumento esta presión y esto lo mantengo constante, el retorno venoso va a aumentar, porque aumenté lo que está en el numerador. Por lo contrario, si yo aumento las resistencias vasculares y mantengo constante la presión de llenado sistémico, obviamente el retorno venoso va a disminuir. La interpretación de la fórmula se puede ver acá representada en este gráfico. Bueno, esto lo voy a pasar, es retorno venoso versus gasto cardíaco, si esto aumenta directamente proporcional así, o si hay un momento donde por más retorno venoso que tenga, el gasto cardíaco ya deja de aumentar. Bueno, esta es otra pregunta que es interesante, porque yo si digo, el retorno venoso es igual al gasto cardíaco, si yo tengo un paciente con una falla izquierda de tipo sistólica, con el gasto cardíaco disminuido, obviamente, la fracción de eyección está disminuida, el gasto cardíaco disminuido. Si esto, o sea, viene la sangre del corazón derecho, pasa por el pulmón y llega al corazón izquierdo, el corazón izquierdo no lo puede eliminar, el gasto cardíaco disminuye. ¿Qué pasa con el retorno venoso? ¿El retorno venoso disminuye también o se mantiene igual? Porque si el retorno venoso se mantiene igual y el gasto cardíaco, o sea, lo que entra es 10 y el gasto cardíaco sale 5, hay 5 que me están faltando, que se van a encharcar en el pulmón. Esto no representa la relación retorno venoso igual al gasto cardíaco. O quizás es como está el dibujo de acá abajo. Si yo disminuyo el gasto cardíaco porque el ventrículo izquierdo no tiene una buena fracción de eyección, como disminuyo el gasto cardíaco, como sale poco, va a entrar poco. Y se mantiene la relación, gasto cardíaco igual a retorno venoso. O la otra opción es que en un principio se pase esto, por eso hay edema agudo de pulmón, y que se terminan equiparando las presiones, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la presión acá, en el pulmón, y después aumenta en la aurícula derecha, y por ende, si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a haber menos retorno venoso, y termina siendo así. O sea, que empiece así, y termine así. Bueno, esto es para un caso para analizar un poco la relación de gasto cardíaco igual a retorno venoso. Lo hablamos después, pero bueno, una representación de la fórmula, ¿no? Con un caso clínico. Bueno, vamos a otra cosa. Los fármacos no son el problema, sino cómo y cuándo los usamos. Entonces acá, ¿qué tenemos acá? Esto es una administración de un bolus rápido de propofol. Vemos en amarillo el sitio efecto y en rojo la dosis en el plasma, ¿sí? En el sitio efecto amarillo, en el plasma. Un bolus rápido de propofol, ¿qué pasa? Tenemos 10 en el sitio efecto y tenemos 35 microgramos mililitros en el plasma. Y todo esto, esta dosis aumentada, son lo que va a producir los efectos adversos. Versus un bolo lento, tenemos en el sitio efecto 8, y en el plasma tenemos 12. O sea que no aumenta tanto, tenemos como 20 y pico
menos de microgramos mililitro en el plasma por hacerle un bolo lento. Y por ende los efectos adversos van a ser menores. Entonces acá, con el bolo rápido vamos a terminar produciendo esto, con el propofol, esta vasodilatación, versus, bueno, y quizás acá también lo produzcamos, pero quizás en menos medida. O sea que por ahí el fármaco no es el problema, sino cómo lo usamos, ¿no? Este estudio, lo que ve es el efecto de la presión arterial con el bolo rápido y bolo lento de propofol. Entonces vemos cómo la presión arterial en el bolo lento se interpreta con la raya roja y el bolo rápido la raya azul. Vemos cómo con el bolo rápido la presión arterial cae drásticamente, sobre todo en los primeros 2 minutos, después no hay caída significativa. Y en el bolo lento, cómo se mantiene la presión arterial con unas caídas graduales. Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque si a un paciente hipertenso le disminuyo la TAM más del 30%, las probabilidades de hacer un infarto perioperatorio o intraoperatorio aumentan el 20%. Es ahí la importancia de la administración de un bolo lento de propofol y usando estrés de volumen, obviamente. Y si disminuye más del 50% la TAM basal del paciente, aumenta en más de 10 minutos, o sea que si disminuye más del 50% la TAM basal del paciente por más de 10 minutos, aumenta la morbimortalidad postoperatoria. Entonces acá la pregunta, ¿cuál es la velocidad recomendada de inyección de propofol? ¿Hay alguna velocidad que decir, bueno, le tenés que pasar en 4 minutos, en 2 minutos? Bueno, los que usan obviamente TCI y esas cosas lo setean. Y la otra pregunta, ¿en qué pacientes, sacando los alérgicos, no usaría propofol a pesar de una inyección lenta y con un adecuado estrés de volumen de noradrenalina? Otra pregunta, ¿el estrés de volumen con noradrenalina lo recomienda previo a la infusión del propofol, inmediatamente después o en simultáneo? Bueno, bueno, como en los chicos del hospital siempre me ven, yo siempre le pongo 3 microgramos de noradrenalina a la ampolla de propofol y en forma simultánea. No sé cómo estresan volumen la mayoría, pero si es antes, es en simultáneo o es después. Bueno, acá, por ejemplo, también lo suelo hacer frecuente. El propofol lo pongo de forma retrógrada en la guía. Acá, desde un extremo al otro, te entran 100 miligramos de propofol hasta que llega acá. Y después va con el goteíto y va cayendo en 2 o 3 minutos y el paciente no le pasa el bolo de propofol, obviamente. Entonces ahí va cayendo el propofol. Una forma de administrar de forma lenta el propofol. Entonces cada uno tiene la suya. Después, bueno, los mecanismos por lo que producen esta vasodilatación en el propofol. Y la importancia del tejido adiposo perivascular. Bueno, el tejido adiposo perivascular, o sea, la grasa que rodea los vasos, se encuentra por fuera de la capa de adventicia y rodea la mayor parte de los sistemas venosos sanguíneos. El tejido adiposo perivascular es capaz de atenuar la contracción de los vasos por la acción de varios agonistas, incluida la fenilefrina, serotonina, angiotensina, etc. Y también es capaz de aumentar la relajación vascular en presencia de propofol. Es como un modulador de la contracción y de la relajación de los vasos, ¿sí? Este tejido adiposo perivascular. Entonces acá vemos cómo el propofol activa el tejido adiposo perivascular, acá en azul, para que produzca óxido nítrico, también al endotelio para que produzca óxido nítrico. Y el óxido nítrico produce, el principal agente que produce la vasodilatación de los vasos. Entonces, podríamos deducir que un paciente que tiene poco tejido adiposo perivascular y le damos propofol va a hacer esto, y el que tiene
mucho, va a ser esto, ya que ese tejido adiposo produce óxido nítrico en presencia de propofol, y si tiene más, va a producir más óxido nítrico y va a producir esto. Entonces, no sé qué patologías pueden aumentar este tejido adiposo perivascular, pero estos pacientes van a responder de una manera más exagerada a la vasodilatación del propofol, con más volumen no estresado. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la ventilación y el retorno venoso. ¿Qué tendrá que ver la variabilidad de presión de pulso con todo esto? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene mucho que ver. La variabilidad de presión de pulso, creo que todos lo saben, pero es la diferencia entre la onda de pulso más alta y la más baja, ¿sí? Con la respiración. Con una variabilidad de presión de pulso más del 13%, tiene un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 96%, para predecir un aumento en 15% del gasto cardíaco con una carga de 500 mililitros de cristaloide. Acá vemos cómo con la presión positiva del respirador tenemos una disminución de la presión de pulso. Entonces, si yo calculo esta variabilidad, me va a dar un número. Si es más del 13%, este paciente va a responder a volumen. Si es menos del 13%, no. Entonces, la podemos incorporar acá la curva de Frank-Starling. En esta pendiente, donde yo le pongo volumen y aumenta el gasto cardíaco, vamos a tener una variabilidad más del 13%. En esta parte, con precarga independiente, donde yo le pongo más volumen y no va a aumentar el gasto cardíaco, vamos a tener una variabilidad de menos del 13%. Entonces acá puse al alcance de todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un monitor, por ejemplo donde le ponemos variabilidad de presión de pulso. Entonces, si tiene una línea arterial conectada, me la va a marcar acá. Me va a dar el número, más del 13%, menos del 13%. Y por ahí, monitor un poco más viejo, también se puede calcular. Medio engorroso, pero si es indispensable y hay que hacerlo, se hace de la siguiente forma. Esta es la fórmula. Acá tenemos la fórmula y vamos a ir reemplazando los valores que vamos tomando acá para entender la fórmula. Primero se pone más rápido para poder identificar la variabilidad. Se pone un poco más rápido. Y entonces ahí lo que hay que hacer ahora es poner pausa y poder medir y reemplazar estos valores en la cuenta de variabilidad de presión de pulso. Ahí se pone a parar, esto se frena. Y ahora se mide. Primero hay que medir la onda más grande, la presión más alta a la que se llega. Ahí va subiendo hasta que marca la presión más alta. Ahí tenemos 151. Entonces pongo acá 151. Y ahora en esa misma onda tengo que medir la presión más baja a la que se llega. En la onda más alta, la presión más alta, y ahora pongo la presión más baja. En este caso es 61. Entonces lo reemplazo acá. Después hago lo mismo, pero con la onda más, con la onda más chica. Pongo lo máximo de la onda más chica, que es 134, menos
lo mínimo de la onda más chica, que en este caso es 68. Entonces ahí, que termine. Entonces ahí reemplazo los valores y hago la cuentita esta que se puede sacar de cualquier lado, poniendo estos valores, y me da en este caso que la variación de presión de pulso es del 35%. Entonces este paciente va a responder a volumen. ¿Qué tendrá que ver esto con el retorno venoso? Entonces, la inspiración de la ventilación mecánica, esto me genera una presión positiva intratorácica, esto aumenta la presión en la aurícula derecha, como aumenta la presión en la aurícula derecha, como vimos con la fórmula del retorno venoso, disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, a los 3 o 4 latidos se refleja con una disminución del gasto cardíaco. Entonces, acá tenemos la inspiración de la ventilación mecánica, y después a los 3 o 4 latidos vamos a ver cómo repercute esto en la disminución del gasto cardíaco. Y acá tenemos una variabilidad que seguramente es más del 13%. La variabilidad de presión de pulso es una clara representación que si algo me disminuye el retorno venoso, va a terminar disminuyendo el gasto cardíaco. Bueno, acá... Marce, sí. disculpame que te pregunte, te corte un segundito. ¿Hay algún valor de PIP que a vos no te permita usar la variabilidad de presión de pulso? Perdón, no te escucho. ¿Valor de PIP? No, esto está determinado con un mismo seteo de ventilador y una misma valor de PIP, para que sea el 13%. Pero si acá, mira, en este cuadro vos le vas poniendo más PIP, si le pones más PIP vas a tener más variabilidad. Entonces, si tiene que ver, perdón, más PIP no, si le pones más volumen corriente al paciente vas a tener más variabilidad. Entonces sí va a depender de cuánto le pongas al paciente. Por ejemplo acá, mirá, si vos le ponés, esta es una representación, vos le ponés más presión, este es el alveolo, más presión va a ser retrógradamente, va a aumentar más la presión en la aurícula derecha y va a disminuir más el retorno venoso. Y al disminuir más el retorno venoso, va a disminuir después, a los 3 o 4 latidos, más el gasto cardíaco. Sí tiene que ver con el seteo del ventilador. Por eso algunos lo desestiman, porque está hecho ABTs de 8 a 10 mililitros kilo. Claro, eso tiene que seguir todos los parámetros que se hacen para que ese 13% sea real. Esto se descubrió hace muchísimo y se empezó a usar no hace tanto, pero bueno, está descrito hace bastante. Eso que dice Agu, que recién dijo Agu, que esa presión de variabilidad de pulso se mide con BT de 8 a 10, lo sabía. Pensé que también el tema de la PIP quizá generaba también algún cambio. Y hay mucho, mirá, Rama, hay mucho escrito sobre la PIP y el gasto cardíaco. Yo he visto artículos que dice que no te lo disminuye, porque tiene que ver, es muy complejo, las presiones pericárdicas y demás, porque la PIP te hace una repercusión de varias presiones que te terminan por dar quizás un gasto cardíaco normal. Pero bueno, después lo hablamos con Mauro y los demás para ver bien cómo es este tema. Pero hay mucho escrito sobre la PIP y la variabilidad y el gasto cardíaco. Después lo hablamos ahora, ya quedan 2 o 3 diapositivas y lo conversamos. Dale, bárbaro, Marce. Y te dicen bien los que manejan bien del tema. Yo no te quiero decir algo que no es. Bueno, otras formas de evaluar la respuesta de volumen, que también está al alcance de todos, para estar en este medio de la curva de Bellamy, para ver hasta dónde le pasamos volumen, si va a responder, si no, para no sobrecargar el paciente, que es el tiempo de flujo en el electrocardiograma, que es al final de la S y el final de la T. Esto se puede medir, y sí, bueno, ahora lo vamos a ver bien. Y la otra cosa es la variabilidad de la pulsioximetría con la respiración. O sea, es como existe la variabilidad en la curva de pulso, también lo puede haber en la variabilidad en la pulsioximetría, que eso también puede representar, si va el paciente, hay mucha variabilidad, va a responder o no a volumen.
acá la pregunta que se le hace es ¿qué correlación tiene la variabilidad de presión de pulso con la variabilidad de la curva del pletismógrafo en relación a la respuesta a volumen? ¿Hay un número o un punto de corte para esta variabilidad del pletismógrafo? Porque muchos, obviamente que vas a hacer una vesícula y no le pones una arterial, pero ves el saturómetro que tiene mucha variabilidad y decís, che, no, a este le falta líquido, o mejor dicho, le va a responder a líquido, y no hay un valor de corte ni nada. Por eso la pregunta es si hay un punto de corte y qué relación tiene, si está estudiada esa relación, ¿no? Y ahora vamos a ver el tiempo de flujo en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que es el tiempo de flujo? Es la diferencia, la medición entre el final de la onda S y el final de la onda T. Si este tiempo de flujo es menos de 300 milisegundos, me va a hablar de hipovolemia. Si es más de 300, me va a hablar de hipervolemia. Si yo le realizo al paciente una elevación pasiva de los miembros inferiores y el tiempo de flujo aumenta 15 milisegundos, es un paciente que va a responder a volumen. Bueno, eso en cuanto al electro. Y después vamos a tocar dos palabras de esto, porque después lo vamos a ver en la clase que viene con el tema de los vasoactivos y el estrés de volumen y demás. Es también cuándo pasar líquido y cuándo pasar vasoactivo, ¿sí? Para estar en el medio de esta curva de Bellamy. Es con la onda de pulse, de pletismográfica del saturómetro. Acá vemos, paciente normal, que tenemos la dícrota esto lo publicó la gente del HPC, Tussman, Cecilia Costa y demás. Tenemos la dícrota en el medio de la curva, en el tercio medio de la curva. Si vemos, si el paciente empieza a sangrar o le pongo un vasoconstrictor, vamos a ver que la dícrota sube, está en el tercio superior de la curva. Esto habla de que el paciente, hay una vasoconstricción moderada, y acá la curva baja tanto que ni se le ve la dícrota. Es un paciente que está muy vasocontraído, un paciente, por ejemplo, que tenga un sangrado, y baja la curva y está muy vasocontraído. Este paciente hay que pasarle líquido, obviamente. Por el otro lado, vemos la vasodilatación, y se puede ver a través de la representación de la curva. Acá vemos la dícrota, por ejemplo, que esté en el tercio inferior, o separada, o acá vemos, por ejemplo, una onda negativa. Este es un paciente que está muy o severamente vasodilatado. Obviamente este paciente va a responder a los vasoactivos. Por ejemplo, en este lado de la curva, el vasodilatación puede ser un shock séptico que tiene vasodilatación y resistencias bajas, y acá podemos hablar de un shock hemorrágico. ¿Cómo ver la curva? Entre otros parámetros, nunca usarla sola, entre otros parámetros, cómo ver la curva del pletismógrafo nos puede ayudar para decir cómo es el estado hemodinámico del paciente. Bueno, acá por ejemplo, acá un paciente que se le pone un bolo de fenilefrina, y vemos cómo la dícrota empieza acá, en el tercio medio, y vemos cómo termina en el tercio superior. Como vemos que este paciente se está haciendo una vasoconstricción y se ve reflejada en el pletismógrafo. Bueno, para los que se durmieron, ya estamos terminando. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahora quieren activar los micrófonos y las preguntas que quizás se tildaron y quieran contestar, están más que invitados cualquiera. La pregunta de Ramiro, que es muy interesante, de la PIP, y las demás que se hicieron, abran los micrófonos y bueno, somos todo oídos. Muy buena, Marce. Felicitaciones. Mucho esfuerzo en la clase. Muy buena. Gracias, Guille. Marce, buenísima tu clase. Te quería hacer una sola pregunta, que no la pusiste en la diapo, pero seguramente vos tengas una dosis. ¿Qué dosis de estrés de volumen solés usar vos con Nora? Mirá. Bueno, las preguntas son para Dinis porque obviamente que no soy el más experimentado, pero nosotros usamos
0,08 gamas de Nora, entre 0,03, que para algunos por ahí es una dosis homeopática, pero sí, empezamos con 0,03 y vas viendo el paciente. Por ahí un paciente que viene hipertenso, con 180 de sistólica, y ese paciente le ponemos un poco más. Va variando, pero por ahí, por decirte una dosis, arrancamos de 0,03, 0,05 gamas de Nora. Y de ahí ir subiendo o bajando. Puede llamarse eso es más o menos lo que se llama acá en Tandil, 001 a 008. Eso es lo que tomamos nosotros de peso magro como estrés. De ahí en adelante empezás a sumar por ahí poscarga, en nuestro concepto. ¿Y qué se le hacen antes, después o cuándo la pasan? Nosotros depende del paciente. Hay algunos pacientes que vos, como decías hace un rato, lo notás en el monitor, que antes de que vos hagas ninguna droga, entra un paciente que es hipertenso crónico y que está con cagazo, con miedo, y tiene una frecuencia de 95 y vas a arrancar una inducción, y ese ya sabés que lo largás con Nora. Es una cuestión que nosotros no le ponemos ningún tipo de protocolo, digamos, sino que se le larga una Nora de arranque. Bien, bien. Bueno, no sé si... Ahí Mauro hizo un comentario muy interesante que dice la dosis que necesita el paciente y seguir la dícrota para evaluar el comportamiento del lecho. Bien, bueno, lo importante de la dícrota, ¿no? No sé si alguna de las preguntas que quedaron tildadas... No, bueno, eso. Sí, que, digamos, es muy difícil decir una dosis. La verdad es que es muy variable, porque hay un montón de factores que van a impactar en qué tono vascular tiene tu paciente, qué tono vascular periférico venoso tiene tu paciente, y es muy difícil decir qué dosis vas a usar. Obviamente uno empieza con un rango de dosis razonables que van a ser vasoconstrictoras venosas, lógico arrancar con esa dosis, pero después va a depender de lo que necesite tu paciente. Entonces, hoy tenemos una forma que, bueno, ahí como lo publicó Gerardo, que uno puede utilizar en ciertos contextos, porque no todos los pacientes van a tener una buena curva, va a depender de cómo están las condiciones de la piel del paciente, del hematocrito que tenga, de la temperatura, pero si vos tenés una buena curva de oximetría de pulso, te puede guiar para elegir la dosis. Bien, y no tiene que tener valvulopatías, porque la insuficiencia aórtica te la puede asemejar a una curva de vasodilatación, y la estenosis aórtica de repente te hace una dícrota muy alta y por ahí por una valvulopatía. Bien. Bueno, no sé si algún otro Y por comentario. último, el pH, que puede alterar la conducción de los canales de potasio y alterar la contractilidad miocárdica. Que trabaje normalmente. Sí, perdón, que se me cortó. No, le decía que acá hay varios chicos del hospital que, bueno, que vean cómo la usamos. Creo que está Jorge también, que la usamos muy dosis y respuesta, la verdad. Es muy empírico. Bien. ¿Y lo hacen antes o después? ¿En qué momento, Mauro? Y depende del paciente. Hay algunas cosas que digamos, no da para charlar todos los puntos, porque hay un montón de puntos que están tan buenos. Las preguntas están buenísimas, pues son preguntas que nos hacemos todos. O las hicimos en algún momento o nos las hacemos todos los días. Vos planteaste algo del propofol, y si en un momento pusiste un estudio donde el propofol no genera caída del gasto cardíaco. Sí. Y yo te diría que depende de un montón de cosas. O sea, si vos lo haces en un paciente despierto, sano, y probablemente hasta te mantenga el gasto cardíaco, porque el paciente va a tener reserva y va a tolerar la vasodilatación. Pero un paciente que tiene disfunción diastólica y que lo pones en ventilación mecánica, te puedo asegurar que el gasto cardíaco se te va al piso. Entonces, es muy variable, y eso va a hacer depender a qué paciente vos de antemano decidís tener, en este caso, la noradrenalina para generar el estrés de volumen en ese paciente. Entonces, por eso yo no lo diría que es un todo o nada, depende.
Sí, sí, no, igual ese estudio, no comenté, ese estudio lo hacen con, si se fijan las dosis abajo, si bien son dosis bajas, moderadas y altas, no dejan de ser dosis bajas, no, es no lo hacen con dosis de inducción, que por ahí si lo hacen con dosis de inducción y un bolo rápido, seguramente baja el gasto cardíaco. Ese estudio está hecho con BIS y con dosis relativamente bajas. Sí, lógico, es lógico. Yo quería, hay un par de cosas que me gustaría porque son conceptos que tienen que quedar bien claros. Uno, vos hablaste, y Ramiro también señaló, y creo que Agustina también, el tema del punto de corte de la variabilidad de la presión de pulso. Tienen que recordar que todos los métodos de variación o variabilidad de presión de pulso están pensados para la ventilación mecánica. ¿Sí? Claro, O sea, sí. necesitas la interacción corazón-pulmón para que el concepto se pueda aplicar. Otra cosa es que tiene que haber una función cardíaca, una función sistólica normal. Si tienes un paciente con disfunción sistólica, ya la curva de Frank-Starling no te va a servir. Claro, Otra claro. cosa es que no puede haber arritmias, porque si el paciente tiene una fibrilación auricular, tampoco te va a servir. Si vos querés hacer ventilación protectiva o querés generar ventilación a más de 8 mililitros kilo, de 10 mililitros kilo, tampoco te va a servir. Si vos tenés que usar 15 de PIP, porque lo que requiere el paciente, tampoco te va a servir, porque te va a generar un aumento de la variabilidad que es mentirosa. Entonces, claro. hay un montón, o sea, hay que saber en qué contextos utilizás ese punto de corte. Y por otro lado, que algo vos también nombraste, que sea un paciente respondedor a volumen, no quiere decir que le vas a pasar volumen. O sea, un paciente que está vasodilatado, que puede estar en la curva de respondedor, en la curva de Frank-Starling, tenés que contextualizar a la clínica si es un paciente que requiere que estreses el volumen o que le pases volumen. Y eso depende de la clínica y no de el punto de corte que te dé el método que estás evaluando, ¿sí? Ya sea la variación de presión de pulso, el BTI o lo que uses para ver variación de presión de pulso, ¿sí? O de volumen, variación de volumen sistólico. Perfecto. Sí, sí. Gracias por la O aclaración. incluso también valernos de, por ahí, parámetros de hipoperfusión global, periférica o regional, que yo de repente, bueno, llevado a un extremo, ¿no? El exceso de base, el ácido láctico, o bien a nivel más regional la diuresis. Sí, obviamente que no hay que suplantar la clínica con los dispositivos de monitoreo. Sí, el relleno capilar, los miembros inferiores, las livideces, el láctico, como decís vos, Agu, O la creo que saturación venosa. sí, una cosa no reemplaza, Otra pregunta, Marce, que habías tirado, que bueno, que quizás la biografía ya está bastante discutido, es la utilidad de la PVC. La verdad, la utilidad de PVC para estimar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es lo que en definitiva uno quiere hacer cuando quiere predecir volemia en nuestros pacientes, es un método horroroso, porque o sea, vos querés medir una presión para estimar un volumen y encima de las cavidades izquierdas y vos estás viendo las cavidades derechas. O sea que ya creo que está fuera de discusión que nadie va a tomar la PVC para valorar volemia. Pero si vos tenés un paciente en ventilación espontánea y el paciente tiene un corazón normal, o sea que vos suponés que no hay una diferencia entre el corazón izquierdo y derecho, y lo tomás como vos comentabas, con una tendencia de lo que pasa, y si yo lo miro en función a algún evento que yo hago terapéutico y veo la tendencia, bueno, ahí sí te puede dar un dato más. Pero como dato único y una foto, la PVC es malísimo para ver volemia, malísimo. Claro. Sí, perdón, como vos también dijiste, Mau, no, Marcelo, lo dijiste durante la clase, la utilidad de la PVC como parámetro de volemia, no es tan importante tampoco el valor puntual, sino la tendencia de cómo se modifica ese valor a lo largo de la cirugía y con las diferentes terapéuticas que hayamos hecho. Con eso podemos ver una tendencia que nos dice si estamos
mejorando la volemia del paciente o no es lo que necesita, sino que necesita otra cosa en ese momento. No, o sea, lo que voy es que no es tan importante el valor exacto, el número, sino cómo Bien. va afectando con nuestras acciones. Bien, bien, la tendencia. Perfecto. Gracias, Jorge. Una vez, Marce, charlando con los recuperadores de la cirugía cardíaca en el hospital, justo surgió el tema de por qué ellos utilizaban la PVC para monitoreo y decían que solamente lo utilizaban para valores extremos. Una PVC de 1 o 2 le decía que estaba seco, por decir, una PVC de 28 lo asimilaban a que se estaba encharcando y demás, pero que solamente lo utilizaban en valores extremos y un rango entre 3 y 20 no le daban, no prestaban mucha atención. Medio así fue la justificación. Bien. Por eso, Guille, entonces en definitiva no lo utilizás, porque salvo los rangos extremos, cualquiera de nosotros que mide la PVC en el intraoperatorio en un paciente en ventilación mecánica, no es raro, puede estar hipovolémico el paciente y tiene PVC normal o alta. Entonces, claro, más que sí, ayudar, sí, te va a claro. despistar. O sea que, Sí, sí, no totalmente. lo utilizás para ver la volemia del paciente. Sí, sí. Sí. Bueno, yo creo, Marce, que también muchas de estas dudas que obviamente nos las hacemos nosotros todos los días y es tan complejo que no le encontramos mucha explicación más que un poco de práctica diaria, es guardarlas. Fíjate si puedes hacer un resumen de todas estas dudas y la semana que viene con Dini, que él, bueno, es un especialista en esto, capaz que nos puede aclarar bastante, ¿no, Marce? Sí, sí. ¿Te querés juntar todo esto? Sí, sí. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario o algo? Si no, la damos por terminada. Muchas gracias, Marce, muy linda la clase. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Muy bueno, Dale, Marce. Gracias, Gracias, Marce, por la Marce. clase. No, ustedes. Gracias por los aportes. Bien, Marcela, muy buena clase. Nos vemos el lunes. Chao, nos Excelente, vemos. Marce. Gracias por conectarse. Chao, chao. Chao, chao.